Despierta. Despierta, mi pequeño arácnido. No, estás ausente aún. Solo encerrado en una casa temporalmente. Estás en cuarentena. Eres una criatura increíble, hombre araña. Tú y yo no somos tan diferentes. No, yo no soy como tú. Tú le haces spoiler a la gente. Bueno, cada quien escoge lo suyo. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en un héroe, entregando información sin adelantos. A la gente de este podcast le pareciste por un tiempo divertido. Pero hay algo que los envidiosos aman: ver un buen podcast fracasar, caer, morir intentándolo. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, tarde que temprano se irán. ¿Por qué te molestas? Porque es lo correcto. Esta es la verdad. Hay 8 millones de personas que nos quieren escuchar. Y esas exuberantes masas existen con el único propósito de escuchar a los mejores podcasts excepcionales. Tú y yo somos excepcionales. Yo podría aplastarte como a una cucaracha, Spider-Man. Pero, ¿sabes? Te daré una oportunidad. Únete a mí. Imagínate lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. Y los inocentes oyentes que traeríamos enfrascándonos en una y otra batalla podcalera hasta conseguirlo. ¿Eso es lo que deseas, araña? Dilo. Te lo dejo de tarea, héroe. Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Sí, eso que estás sintiendo en este momento en el oído es su sentido arácnido geek, que le está diciendo que vamos a hablar de una película del Hombre Araña, Spider-Man 1, esa película de 2002 de Sam Raimi, para muchos quizás la mejor película del Hombre Araña. Sé que muchos la llevan en su corazón y nosotros también hicimos por ahí una encuesta en @banda del cómic que más tarde les vamos a contar cómo le fue. Vamos a estar charlando, vamos a inaugurar estas reseñas retro con Spider-Man 1 y no me podía acompañar nada más y nada menos que el señor Carlos Mario Ríos, Bobcito, quien hoy vendría siendo algo así como el duende del spoiler. Bobcito, ¿cómo estamos? Es cierto, Carlitos. Todavía me tiene pensando esa voz, algo me recuerda, un personaje por ahí, pero no sé cuál. Estoy también practicando un poco cómo entrar en el personaje de Mr. Spoiler. Ese duende también se ha ido apoderando de mí con el paso del tiempo, pero ahí poco a poco voy encontrando ese personaje. Él está dentro de mí, él va a ir saliendo, Carlitos. ¿Cómo te sentiste? Sí, vamos a ver si el Spider-Man de este episodio, ese al que le hicieron la propuesta indecente, a ver qué responde. Sí, necesito saber si te vas a unir a mí o no. Imagínate todo lo que podríamos hacer juntos. Conquistar el mundo. A muchos se les hará raro que estemos hablando de esta película, una película ya bastante vieja, pero sin dudas marcó lo que fueron las películas de superhéroes en su momento. Yo creo que las películas de ahora incluso le deben algo a esa Spider-Man de 2002. Y hay un datico para ir rondando, y es que fue la primera película en hacer $100 millones en un mismo fin de semana, en su primer fin de semana, incluso superando a Harry Potter, que también era el boom para la época. Creo, si no estoy mal, que Harry Potter hizo
90 aproximadamente y Spider-Man hizo 100 millones de dólares y al final logró la gran cifra de 830 millones de dólares, que para la época es muchísimo. Not everyone is meant to make a difference, but for me, the choice to live an ordinary life is no longer an option. Sí, total, Carlitos. Pero mire que, digamos, en esa competencia que tuvo en ese momento, pues estaba difícil, ¿no? Harry Potter y también estaba esta película de Johnny Depp, Piratas del Caribe. Sí, los Piratas del Caribe. Y ambas le ganaron a Spider-Man, digamos, en el conglomerado, y Spider-Man quedó de tercera en esa oportunidad. Y en las otras veces también creo que nunca logró superar a esas películas, que además las pusieron siempre como a competir en la misma época. Y mire que, por ejemplo, en los premios Oscar de ese año, Spider-Man estuvo nominado en efectos especiales, pero también perdió con nada más y nada menos que El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que para muchos es la mejor de la trilogía. Entonces era una batalla dura, pero fue un buen triunfo para la película haber estado nominada en esa categoría. Sí, total. Carlitos, y sabe que esta película, la de Spider-Man, en su momento, pues todo el mundo la considera como la primera película, pero realmente no fue la primera película, porque le antecedieron pues Blade en el 98, X-Men en el 2000, Blade 2 en el 2002, que fue estrenada unos mesecitos antes de la película de Spider-Man, y Spider-Man. Entonces Spider-Man entró ahí como la cuarta película, digamos, de Marvel, que podríamos decirlo así, porque de todos modos Blade obviamente pues es considerado dentro de la casa Marvelita, ¿no? Sí, completamente, Bobcito. Oiga, y extrañamente arrancamos con muchos datos, porque casi siempre arrancamos con el corazón, diciendo qué tanto nos gustó la película, así que le voy a cambiar de banda, como dirían en fútbol, y le voy a preguntar, ¿le gustó esta película? Sí, Carlitos, creo que es de mis favoritas, y creo que entramos en una zona bastante interesante de polémica. No entre usted y yo, porque sé que esta película es favorita entre los dos, pero sí con de pronto muchísimas personas que nos escuchan, porque es una película de amores y odios. Es una película que, como a mucha gente es su favorita, también hay mucha gente que es su peor película. Entonces también odian mucho a Tobey Maguire. Muchos consideran que ha sido el peor Spider-Man. De verdad, muchas veces hasta hablando de esta película con amigos geeks, me dicen, ¿en serio? ¿No se le parece que esa es una muy buena película? O sea, creo que entramos en una zona de amores y de odios, pero respondiéndole respondiéndole a su pregunta sobre la película, claro que sí, me encantó y es una de mis favoritas, y este Spider-Man es uno de mis favoritos, y con el transcurso del programa vamos a hablar del por qué considero que es una de mis favoritas y de las mejores películas que ha habido sobre Spider-Man. ¿Y a usted le gustó? Ya le voy a responder esa pregunta, pero me da pie para hablar sobre la encuesta que lanzamos en @banda del cómic, que nos da cuenta que tiene pues más o menos 1300 seguidores. El 76% la escogió como una de sus favoritas y el 24% dijo que es la peor. Entonces, como usted dice, aunque yo creo que una gran mayoría aprueba la película, sí hay como su sector que no la pasa. Total, y seguramente mucha gente que nos está escuchando pues puede empezar a pensar en esto que estamos polemizando, y seguramente nuestros oyentes estarán dividiendo en opiniones entre los que sí les gustó y no, y estarán como a la expectativa de qué. Pero pues antes de arrancar también, Carlitos, hablando de la película, es una película que está en Netflix y que pues la podemos ver, si la quieren refrescar, pues está ahí asequible, pues como para que cualquier persona que la quiera volver a ver la vea. Yo, antes de que usted responda si le gustó o no, yo quiero confesarle que es una de las películas que más he visto en mi vida, y que cada vez que la pongo en la casa, pues mi esposa y todo me dice como, ¿otra vez te vas a ver Spider-Man? ¿Cuántas veces te la has visto? Y bueno, ahí no sé en cuánto va la cuenta.
Bueno, pues yo también la he visto muchas veces. Hay una cosa curiosa que me pasó y es que la vimos obviamente antes de grabar este episodio como para tenerla fresca. Nunca la había visto subtitulada, siempre la había visto doblada. Ahí tuve como otra experiencia con las voces, sobre todo con la de William Dafoe y la risa que creó para el Duende Verde, me pareció muy interesante. Obviamente como fue una película que vi cuando era mucho más joven, extrañaba el doblaje, pero me pareció una experiencia interesante. A mí la película me gusta, que no había respondido. Me parece que la película tiene algo muy interesante y es la evolución de Peter durante toda la película. Y de hecho me atrevería a decir que durante la trilogía, aunque la tercera película desearía que no existiera, me parece que... no sé si decirlo, pero es probablemente la peor película que se ha hecho de Spider-Man, la Spider-Man 3 de Sam Raimi. Pero la 1 y la 2 me parecen grandes películas y lo que digo, muestran la evolución de Peter Parker más que de Spider-Man, que eso es una cosa interesante que podemos charlar más adelante. Y otra cosa que hice fue leer el Amazing Fantasy, el primer cómic del Hombre Araña, como para mirar qué tanto se había respetado el material original, y ahí hay que darle puntos a la película porque respeta bastante. Si bien hay una cosa que ningún fan le perdona, y si quiere charlémoslo de una vez, Bobcito, y es que hayan cambiado que Peter creara los lanzadores de telaraña porque la telaraña le saliera de la muñeca. Eso es algo que muchos fans lo consideran imperdonable. ¿Vuela? ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Shazam! ¡Anda! ¡Sal! ¡Salte la araña! Sí, Carlitos, y antes de eso pues quiero como añadir que precisamente Sam Raimi, pues el director, fue elegido por Sony en su momento para que dirigiera esta trilogía porque es un gran fanático de Spider-Man, de los cómics. Tiene una colección de cómics impresionante, creo que son 25.000 ejemplares que pasa sobre su colección. Entonces es un gran conocedor y geek, digamos, director geek, entonces por eso lo eligieron. ¿Por qué hago este comentario? Porque precisamente él, con respecto a esa polémica que se generó por la telaraña, pues respondió a los fans diciéndole que a él le parecía incoherente que un chico de Nueva York, de la edad de Spider-Man, pudiese inventar pues algo con una tecnología tan avanzada cuando ni siquiera el mismo gobierno había podido hacerlo con los recursos y todo. Entonces que a él le parecía incoherente y esa fue su justificación en su momento, pero sí le dieron mucho palo por eso. ¿Sabe que no me gusta esa justificación? Porque para mí lo que hace interesante el personaje de Spider-Man es que Spider-Man no solo es sus poderes, sino es la inteligencia de Peter Parker. Es decir, si la araña hubiera picado a Carlos Mario Ríos, seguramente no sería el mismo Spider-Man. Se hubiera vuelto Mr. Spoiler. Exactamente, entonces yo creo que ahí se subestima es la creación de Peter Parker como el gran genio que es. Tanto así que está a nivel de inteligencia de Doctor Octopus, que prácticamente era un premio Nobel en su campo. Entonces, más o menos. Oiga, un dato ahí, ya que estamos lanzando datos, un dato curioso, ahora que usted menciona la colección de Sam Raimi, es que Sam Raimi no quería incluir a Stan Lee en la película, no quería que tuviera un cameo. En su momento le dijeron, queremos que Stan esté porque ya había hecho un cameo en X-Men, y él dijo, no, pero yo conozco a Stan Lee, él no sabe actuar, no sé qué, y pues resultó de todas maneras metiéndolo. Ahora no sé si por llevársela bien con los fans dice que es una de sus partes favoritas, pero sí, ahí le cuento, al comienzo no quería meter el cameo de Stan Lee, que el cameo, pues contémosle a la gente, el cameo está en la escena en la que el Duende Verde va y ataca a la junta directiva de Oscorp y empiezan a caer como del balcón pedazos de piedra, y Stan Lee aparece y rescata a un niño, me parece, que estaba por ahí a punto de morir.
Pero imagínense que dos cositas. Primero, Stan Lee no aprobó a Tobey Maguire en su momento y sugirió a otro actor que se me escapa el nombre que él sugirió. Pero además, el cameo que hizo Stan Lee en su momento había sido otro, que precisamente era sobre los X-Men, y era él vendiendo gafas en la calle y le ofrecía a los demás gafas y le hacía la referencia que eran como las gafas parecidas a la de los X-Men. Y la escena existe, solo que no se cambió, no sé por qué. Pero además después de esto empezaron a generarse todos los cameos de Stan. O sea, ya se volvió tradicional que en cada película de Marvel apareciera obviamente Stan. Y esta fue como el inicio de esa película. Sí, o sea, todo el mundo completamente. recuerda ese cameo de esta primera película, porque además Stan Lee ya había hecho el cameo en la serie de Hulk, por ejemplo, en la de los 70, como en una corte, él había aparecido. Entonces, creo que esta fue como esa gran aparición que la gente recuerda mucho. ¿Sabe? Ahora que hablamos de cameo, otro datico que vale la pena mencionar es que estuvimos muy cerca de ver a Hugh Jackman como Wolverine haciendo un cameo en esta película del Hombre Araña. Al final, por una cuestión de estudios que no se pusieron de acuerdo, recordemos que igual ya eran estudios aparte y el traje de Wolverine no llegó como debía llegar a Hugh Jackman, decidieron descartarlo, pero hubiera sido una experiencia, o sea, para esa época, porque ahorita con el MCU todo el tiempo tenemos como grandes explosiones geek, pero para esa época haber juntado a Wolverine y Spider-Man hubiera sido la locura, sobre todo porque en mi opinión es una de las parejas más interesantes que hay en los cómics. No, pues es que cuando uno se enteró de ese dato, de verdad uno decía, ¿en serio? O sea, no sé, o sea, a uno le parece inaudito eso, que de verdad, porque es que hasta Hugh Jackman llegó a ir hasta Nueva York y todo, o sea, estuvo ahí en el set y todo, y que no hubiera llegado el vestido, pues obviamente es un papelonazo. Pero sí, eso es un gran datazo de esa película, ¿sabe? Y complemento, no con un dato, sino como con una curiosidad, y es que esta película está llena de curiosidades, Carlitos, de cosas raras, de la producción, vea, hasta de datos curiosos que se robaron los trajes, es impresionante, o sea, cada traje pues avaluado en un dineral, no sé, casi como en $100,000, y se robaron 4 trajes, y dicen, habían personas que decían que nunca se supo de esos trajes, pero en las investigaciones realmente sí se dieron cuenta que había sido un ex guardia de seguridad, y pues obviamente los trajes retomaron, no sé si retomaron cuando ya había terminado la película o alcanzaron a recuperarlos, pero pasaron cosas inauditas, o sea, como un guardia de seguridad se va a robar 4 trajes de Spider-Man, pues. Sí, Bobcito, hay muchos datos que también es lo que nos da la distancia de que haya pasado tanto tiempo y de que obviamente los actores, los productores, los directores, el mismo guionista hayan salido a hablar de la película. Uno va conociendo ahí detalle a detalle, de hecho no lo mencionamos, pero el guionista es David Koepp, que es muy conocido porque fue el que también escribió Jurassic Park y Misión Imposible, y no lo mencionamos tampoco que fue Stan Lee fue productor de la película, y en la música estaba el señor Danny Elfman, uno de los favoritos de Hollywood cuando se trata de musicalizar películas geek. Oiga, Bobcito, pero ¿qué le parece si nos metemos de lleno un poquito en la película? En algunos momentos interesantes comentamos por qué nos gusta, porque hay cosas que no nos gustan seguramente. Yo creo que Tobey Maguire representa esa torpeza de Peter Parker que está en esos primeros cómics de Stan Lee y Steve Ditko, que es una persona que está tan ensimismado con el tema de la ciencia que le va mal con las chicas, que es torpe, y eso me parece que lo tiene desde el comienzo de la película, incluso cuando se cae en el bus y cuando anda todo distraído y siempre lo deja el bus. Entonces ahí me parece que se rescata mucho eso. Y ya cuando uno ve, por ejemplo, el Peter Parker que está al lado de la tumba del tío Ben y cuando se besa con Mary Jane, ya es un Peter Parker completamente distinto. Que igual Peter sigue siendo distraído, llega tarde todo el tiempo y anda con miles de cosas encima, eso nunca cambia en la historia del personaje. Pero su torpeza y como su ingenuidad sí va evolucionando, y en la película me parece que eso funciona perfectamente. Sí, total. Y sabe que hay muchos datos curiosos alrededor de Tobey Maguire, y es que, por ejemplo, el director
ya lo tenía casi, mejor dicho, como Spider-Man desde una película que obviamente había visto de él mucho tiempo atrás. Y ya se enamoró de ese personaje y dijo, quiero que este sea Spider-Man. Y en ese caso, por ejemplo, Harry, este actor el que hizo de Harry, James Franco. él se presentó en el casting para ser Spider-Man, pero pues obviamente ya estaba requete seleccionado Tobey Maguire y pues quedó como Harry. Pero además también dicen las malas lenguas que desde antes de haber empezado a grabar la película él ya tenía las 3 secuelas firmadas, o sea, no sé qué negocio haría el manager de verdad y logró asegurar sin ni siquiera haber visto la primera película que grabara esas 3 películas de una. Impresionante. Ahora que usted menciona a James Franco, yo le he visto buenas películas de James Franco, me parece un buen actor, pero me parece, por ejemplo, que en esta película me parece que es el más flojo de todos. No me gusta la interpretación que hace de Harry Osborn. Me parece que está bien, es el niño consentido de Norman, pero no me entra ese personaje, ni siquiera lo siento como un verdadero amigo de Peter, que en realidad es lo que es. No por el cuento de que termina con Mary Jane y eso, porque pues digamos eso no se siente forzado, hace parte de la trama, pero el personaje le falta como empatía. No, esta es una película bien interesante y es que los actores que la protagonizan, ninguno después la mata de la empatía, porque es que uno por ejemplo dice Gal Gadot y Gal Gadot tiene magia. Robert Downey Jr. y tiene magia y son personas que tienen demasiada empatía, que la gente los quiere mucho. Yo diría que ninguno de los que está en esta película tiene eso, pero juntos lograron que la película tuviera corazón. Y eso yo creo que es lo que hace grande a esta película, y es se siente a uno le importa lo que pasa con los personajes, y cuando una película logra eso, es una buena película. Pero además sabe que frente a eso, muchas personas de la prensa en su momento destacaron que Mary Jane y esa relación que había entablado con Peter, esos dos actores jugaban un papel fundamental porque tenían una química especial que se notaba en la película. Por eso finalmente mucha gente la considera a ella como una de las mejores Mary Jane. Oiga, ahora que usted decía que la mejor Mary Jane, pero ¿qué otra Mary Jane tenemos? Es que no tenemos más Mary Janes. Pues digamos de las películas animadas sí, pero en live action no tenemos más Mary Jane. ¿La última cómo se llama? No, porque esa es Michelle y es MJ, pero no es Mary Jane. Esa es una discusión eterna que yo tengo con la gente, y es que esa no es Mary Jane. O sea, Tom Holland va a tener su propia Mary Jane pelirroja. No es que Zendaya es Mary Jane, no. Ella es un guiño, obviamente, que tenga M y J, pero ella no es Mary Jane. Se lo apuesto. Ok, vamos a ver. No puedo decir nada ahí frente al tema. Pero bueno, de todos modos la gente quedó muy encantada con esta Mary Jane, Carlitos. Ahora sí, Carlitos, que la banda me vuelven y me dicen que los subimos al escenario y los dejamos ahí esperando. Así que pues que por favor toquen la primera canción, que la ensayaron arduamente para que suene solamente 10 segundos. Oiga, Carlitos, sabe que esta canción me encanta, lástima que no pueda sonar completa, porque tiene además unos tonos de también como de guitarra eléctrica impresionante, medio metaleruda la canción, y me acuerda mucho de Spider-Man. O sea, realmente uno como que escucha esta canción e inmediatamente se remite, y a esta película en particular. Entonces es de mis canciones favoritas, que las tengo hasta en el playlist personal. Entonces pues creo que además siempre la había querido llevar a un especial musical, pero no había visto como en qué momento traerla, y el universo conspiró hoy y el sentido arácnido ahí mismo me dijo: esta es la canción que debes traer a la banda. Yo creo que además es la canción de la trilogía de este Spider-Man. Yo creo que esta canción suena y nos acordamos justamente de las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Porque hay otras que son muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la secuencia cuando Peter está dibujando los trajes,
Me parece una de las mejores secuencias que tiene la película, los bocetos que hace. Y hay una música muy chévere de la banda sonora de Danny Elfman, pero sin dudas esta es la canción insignia de esa película. Y sabe que Phil Jiménez prestó sus manos y sus dibujos precisamente para esa secuencia que usted dice de Peter dibujando como las diferentes disfraces. Recordemos pues que él es un dibujante y escritor de historietas pues muy famoso. Posibilidades de disfraz. Cinturón. Símbolo. Necesita más color. Y dentro de eso hay una cantidad de guiños. Ahí hay unos Spider-Man y unos personajes de Marvel que se dibujaron en esa secuencia. Bien interesante. Es que esta película está cargada de cositas así muy, muy, muy fuertes. O sea, nos quedaríamos aquí hablando infinidades de cada detalle, digamos, que tiene la película, pero sí está llena como de guiñitos y cositas. Otra cosa que me parece interesante destacar son el tema de las escenas de acción, Bobcito. La cámara lenta que la hemos destacado, por ejemplo, en muchas películas de DC, especialmente en Wonder Woman. Aquí ya la manejaban y la manejaban muy bien. Me acuerdo, por ejemplo, de la escena en el edificio que se está incendiando y cuando le lanza las cuchillas a Spider-Man y cómo las esquiva en cámara lenta y se va dando esa batalla. Me parece que funciona espectacular, al igual que cuando le estalla la bomba en la cara a Peter. Muy buen manejo de efectos especiales y aunque suena redundante, lo he dicho varias veces, o sea, para la época eran demasiado buenos esos efectos especiales. Él odiaba esas cuchillas, ¿no? La segunda vez que salieron como que, puta, otra vez las cuchillas. Sí. Bastante curioso, bastante particular. ¿Sabe que hay un datico que no quiero pasar por alto, Carlitos, en medio de tanto dato que tiene esta película? Y es que, ¿sabe quién estuvo en la película, así sea un cameo súper chiquito? Y no sé si sabía este dato, y es Sheena, la princesa guerrera. Porque el director, pues obviamente estuvo involucrado en toda la producción de esta serie de Sheena, y cuando empiezan que eso también aprovecho y doy ese dato, y es que todas estas personas que aparecen hablando de Spider-Man, como en la calle, el constructor, y hasta dicen que el guitarrista que está cantando la canción de Spider-Man es gente natural. O sea, le hicieron entrevistas a la gente y salieron esas entrevistas de gente común de Nueva York. Pero dentro de esas entrevistas está Sheena con una peluca y como un arete así grande como para cuando la vean, obviamente se acuerden de ella, que dice que es un tipo con 8 manos. Suena sexy, es como más o menos la frase que ella dice. Hay como un datico adicional, ¿no? Chévere ese datico, Bobcito. Sabe que no quería dejar pasar una cosa y es que estábamos hablando de los trajes y es interesante cómo la película juega con las expectativas de todos. Nos muestra que Peter ya dibujó el traje original del Hombre Araña, pero cuando lo vemos pelear contra el luchador, resulta llegando en pijama y con el peor traje posible. Eso me parece chévere de la película, que ahí se siente verosímil. No era posible que Peter de un momento a otro tuviera el traje como en el cómic, que realmente Peter de un momento a otro en el cómic tiene el traje, aunque cuando él va a pelear con el luchador en el cómic sí también se va con un traje ahí medio ficti en lugar del traje final. Es muy chévere porque la evolución del traje se va viendo también en las secuelas. Lo único que me gustó de la tercera película de Sam Raimi es el traje negro, por ejemplo. Los trajes me parecieron muy chéveres en las 3 películas. Oiga, y usted ahora que dice tanto de la 3, sabe que finalmente de las 3 películas, la tercera fue la que más taquilla recaudó, y lógico, porque obviamente todo el mundo habla de la 3 y todo el mundo le da muy buena calificación y crítica a las 2 primeras películas, y siempre obviamente la gente le da mucho palo a esa 3, y curiosamente fue la película que más recaudó, como un datico así adicional. Pero sabe que usted ahorita habló de algo que también quería hacer referencia, y es de esa lucha, de la lucha libre, pues cuando Peter va a conseguir dinero para poder comprar ese auto para impresionar a Mary Jane.
y es que ese luchador, el famoso luchador Raimi Savage, ese que obviamente fue muy famoso en los años 80, él ya murió, desafortunadamente murió en el 2011 a los 58 años, pero él antes solía llamarse como la araña también, digamos, en sus peleas. Eso me pareció como curioso. Y además hace como una referencia al cómic a un personaje que se llama Crusher Hogan, que también pues obviamente es un luchador y apareció en Amazing Fantasy. No sé si lo alcanzó por ahí a ver, 115. Interesante, digamos, ese datico. Y ese narrador, ¿sí se acuerda usted del narrador que está ahí en esa... Pues en la película termina siendo el que le pone el nombre de Spider-Man. Sí, total, curioso. Pero miren que ese actor que se llama Bruce Campbell, curiosamente apareció ahí en esa primera trilogía, en la primera película. En la segunda película era el portero que no dejó entrar a Spider-Man cuando llegó tarde a ver la obra de Mary Jane. Y en la tercera era cuando Peter le va a pedir la mano a Mary Jane, que está en el restaurante francés. Es el que está en el restaurante francés y es muy amigo del director. Vea lo que es ser buen amigo del director. Papi, lo puso ahí en las 3 películas. Lo puso ahí a marcar. Oiga, y no me parece interesante que no dejemos de lado otros personajes que salen en la película. Hablemos, por ejemplo, del villano. Siempre decimos que en las películas de superhéroes el villano tiene gran importancia y marca mucho el ritmo que lleva la película. El Duende Verde, un gran actor detrás de él, William Dafoe, bien joven, ¿no? Todos se veían muy jóvenes y a mí me parece que es bueno, es creíble el personaje. Hay una frase que dice cuando se toma el suero para hacer la prueba, cuando ya, antes de que se convierta en el Duende Verde, que dice algo así como 40.000 años de evolución y apenas hemos explorado la enormidad del potencial humano. Se toma el suero y lo tira al piso. Es siempre esa ambición que tiene Norman por conseguir más, y esa misma ambición es la que lo lleva como a obsesionarse con Spider-Man y a saber cómo Spider-Man logró convertirse en esta especie de superhumano. A mí me pareció muy interesante esa relación y esa tensión cuando están en la cena de Acción de Gracias y se entera de que Peter era Spider-Man por la cortada, que además ahí hay un guiñito interesantísimo, y es que Peter tiene el color de ropa del Duende Verde y Norman tiene el color del traje de Spider-Man, o sea, rojo y verde contrastado, pues como un guiñito ahí. Y esa escena es de una fotografía muy famosa de Acción de Gracias, de un pintor de hace muchísimos años en Estados Unidos. Ya el dato tan exacto pues de la pintura y eso se me pasa, pero esa escena ahí es como bien particular. Why, Peter, you're bleeding. Oh, yeah. I stepped off a curb and got clipped by one of those bike messengers. Oh, let me see. Oh, my goodness. Oh, that looks awful. Oh, it's nothing. I'll get the first aid kit. Then we'll say grace. This is the boys' first Thanksgiving in this apartment, and we are going to do things properly. How did you say that happened? Bike messenger knocked me down. Pero sí me parece que, con respecto a lo que usted dice, a mí me encantó y creo que además eso es un gran actor. Cuando yo lo vi ahora en Aquaman, también obviamente llano de villano, me encantó y creo que es un gran Duende Verde, un gran villano, que por eso creo que es una gran película también. Lo que hemos dicho y lo decía en el anterior podcast de La Cosa del Pantano, y es que digamos el éxito también de un gran héroe es pues tener un gran villano al lado. Aquí me pueden caer abucheos y tomates. Yo creo que es un buen Duende Verde, pero creo que con las circunstancias actuales podemos ver un Duende Verde mucho mejor. No porque lo haya hecho mal, sino porque creo que al personaje le faltaron algunas cosas. El Duende Verde es uno de los personajes más importantes que tiene, digamos, los cómics del Hombre Araña. Incluso el famoso cómic de la muerte de los Stacy es justamente culpa del Duende Verde que mueran tanto Gwen como el papá. Entonces me gustaría ver un personaje como con más fuerza y que no digamos que no perdiera tan rápido, que de pronto se sostuviera un poco más en el tiempo.
tenemos siempre ese problema que los villanos tienen que terminar rápido. El único que no terminó rápido, digamos, fue Thanos. Pero siempre tenemos eso, que las películas tienen que acabar con el villano muerto o el villano... Lo mismo que pasa con Killmonger en Black Panther. Me parece un gran villano y lo perdimos. Sí, total. Pero sabe que usted ahorita dio referencia a esa escena del cómic de Amazing Spider-Man número 121, y es cuando el Duende Verde no tiene a Mary Jane, pero sí tiene a Gwen a un lado, y Spider-Man debe decidir por a quién rescatar, y finalmente en el cómic pues muere también Gwen, no alcanza a rescatarla, o sea que es culpa pues del duende. Pero pues en este caso en la película no era Gwen, sino que era su otra amada. Cosa que sí vimos en la película de Amazing Spider-Man. Obviamente vimos esa escena y ese desarrollo de eso. De una manera diferente, con la campana y bueno, con otro tipo de escena, pero hay como la referencia, digamos, de ambas. Sí, otra cosa, y aquí sí deberían sonar los aplausos, es el papel de Jonah Jameson, que hace J.K. Simmons. Hace poquito lo vi en Whiplash, sí, no lo había visto. Y pues es un actor estupendo. Yo creo que por eso también lo trajeron para Spider-Man Far From Home. Nació para ser Jonah Jameson. Es genial el personaje. Yo lo veo y realmente siento que tomó vida la caricatura, porque es espectacular el papel que hace. Y sabe que una curiosidad es que para la época él ya estaba calvo, y le tocó pues ponerse obviamente una peluca y el bigote, pero después de la película decía que extrañaba mucho del pelo que tenía, gracias pues obviamente al personaje que interpretó. Pero es un gran personaje, sí, Carlitos, completamente. Y precisamente me hace acordar que la escena que hicimos al inicio, pues que intentamos obviamente con todo el respeto hacer en la banda del cómic, sale de esa escena cuando está Peter hablando con el director en el periódico, y llega el Duende Verde después de que él tira el cigarrillo por la ventana y se lo devuelve, y saca a Spider-Man de ahí y se lo lleva a esa escena que están como en la ciudad, y le ofrece que se unan. Claro que sí, Bobcito. Pues ahora vamos a darle la bienvenida a una banda canadiense de rock que se llama Nickelback, porque va a tocar esto que se llama Hero. So high, I can hear heaven. I'm so high, I can hear heaven. Bueno, recomiendo mucho el video de esta canción Hero de Nickelback, porque es, digamos que alterna con imágenes de la película como tal, y se ven de pronto otras tomitas que no alcanzamos a ver en la película, así que para que lo vayan y lo busquen en YouTube. Hay una cosa chévere que me hizo recordar este video, y es la famosa anécdota, el mito, la leyenda de la escena de Spider-Man en las Torres Gemelas. Es cierto, esa escena existe, incluso también se encuentra en YouTube, porque pues estaba así, Spider-Man iba a terminar atrapando un helicóptero entre las Torres Gemelas con su telaraña. Esto porque la película empezó a grabarse en enero de 2001. Obviamente luego ocurrieron los hechos del atentado a las Torres Gemelas y decidieron quitar la escena de la película y pues no tener nada que ver con eso. Eso iba a salir en un tráiler también, pero definitivamente pues por respeto a las víctimas no se sacó la escena. Eso es de esas historias de esa película como más famosas y como más recordadas, digamos, en la historia del cine. Además porque, curiosamente, hay un póster donde en las gafas de Spider-Man se ve el reflejo de las Torres Gemelas, póster que tuvo que ser retirado, pero ese póster hoy en día es carísimo entre los fans, o sea, lo venden, digamos, en cifras, pues obviamente que son estrafalarias pues para un póster, simplemente pues porque fue retirado y no fue usado, y pues eso como un dato ahí particular. Sin embargo, en la película se ven por ahí en algunas que otras escenas las Torres Gemelas como en el fondo, pero sí, eso es una de esas grandes historias de esa película. Oiga, Bobcito, ¿qué otras cosas no le gustaron de la película?
No, sabe que dentro de las cosas que tal vez sí quisiera como mencionar y es al tío Ben, que entre las cosas que usted decía no hemos visto otra Mary Jane, tampoco hemos visto otro tío Ben. Y yo no sé, pues la gente muchas veces también se pregunta si es necesario volver a contar la historia del tío Ben o si con esta que se contó ahí ya fue suficiente. Pero ese actor, Cliff Robertson, era un gran actor, era un actorazo y digamos que esa fue tal vez su última gran película en Hollywood. Murió en el 2011, un día después de su cumpleaños, y estuvo en los 3 cameos de Spider-Man. Y sabe que la frase típica es cada poder, todo poder lleva una gran responsabilidad. No era en el inicio una frase del tío Ben en el cómic, era una frase pues que surgía y después en un reinicio que le hicieron al personaje se la asignaron al tío Ben. ¿A usted le gustó ese tío Ben? Sí, me parece que funciona bastante la dinámica y a uno le duele lo que pasa con el tío Ben, pero obviamente más que porque esté involucrado con el tío Ben es a través de Peter y lo que le pasó y cómo se arrepiente de haberle dicho que no era el papá. Pero cómo la película logra cerrar ese comentario cuando Norman, tratando de salvarse y de engañar a Peter, le dice: he sido como un padre para ti, y él le dice: yo ya tengo un padre, y se llamaba Ben Parker. Entonces ahí hace un gran cierre que la película a nivel de guión, me parece. Y sí, me gustó mucho la interpretación que hizo. Yo creo que esa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad quedó marcada en la cara de ese señor justamente, porque no volvimos a tener, digamos, un tío Ben. Y como usted decía, ahorita que yo volví a releer el Amazing Fantasy, esa frase la pone al final, es de Stan Lee en el cómic original, en el primero, como una reflexión al final del cómic, diciéndolo de... y Peter se dio cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero no estaba asignado, como bien decía usted, al tío Ben. Sí. Oiga, y sabe que me acordé ahorita que mencioné a Joe Manganiello que... ¿Se está soñando con Joey Manganiello? No, sabe que en una entrevista que le hicieron a él, él contó que alguien de la producción, como un dato curioso, le ofreció dinero para que en verdad golpeara a Peter de verdad, o sea, que lo golpeara como en esa pelea que tienen ahí en la escuela, que le diera un golpe como si fuera un accidente. Y él pues obviamente no hizo caso pues al ofrecimiento que le hicieron, pero fue particular. Y de esa escena anterior a esa, de que él atrapa con la bandeja todas las cosas de Mary Jane, toda la bandeja de Mary Jane, fue una escena que no tuvo CGI y la hicieron, ¿sabe cuántas veces? 156 veces, Carlitos, para poder lograr ver esos 3 segundos en la que Peter atrapa eso. Es como esas curiosidades de la película. Y pues la bandeja obviamente tenía un pegamento pues que hacía que se adhirieran mucho más fácil las cosas. Pero se tuvo que grabar 156 ensayos. Nosotros solo hicimos un ensayo para hacer el cabezote de hoy. No, es que esa escena de los que buenos reflejos, bastante complicada porque caen cosas encima de otras, entonces por eso tuvo que grabarse tantas veces, era muy difícil que saliera la primera. Sí, son, no sé, como esas curiosidades digamos, de la película que pues hacen parte como de como todos esos mitos que también tiene, digamos, no solamente esta película, sino la trilogía como tal. Y pues es tanto de lo que hay que hablar de esta trilogía que un solo podcast pues nos ha ocupado casi una hora, Carlitos. La sola primera película, digamos. Sí, Bobcito, seguro en otra reseña retro volvemos y hablamos de las otras dos, o mejor de la tercera no. Pero ¿sabe otra cosa que me gustó de la película? Que eso es sobre todo trabajo del director y del editor, las transiciones que tiene la película para llevarnos de un lado a otro. Por ejemplo, cuando duermen a Peter, que se va entre el humo y luego regresa, cuando se mete dentro de la araña y nos manda a otro lado, o entre los ojos de la máscara. Eso me gustó mucho. En cambio no me gustaba cuando había mucho corte. Eso también es propio de la época, porque pues era inevitable que, por ejemplo, estuvieran haciendo la escena de Peter balanceándose con Mary Jane y cayeran en un balcón ahí. Era muy difícil poder hacer eso en un plano secuencia para la época,
y tocaba como mucho corte, que eso ahorita cuando uno la vuelve a ver le chilla un poquito, pero pues uno entiende que hace parte de toda la magia de ese momento. Bueno, este podcast que pueden escuchar cuando quieran y donde quieran, lo pueden escuchar en las plataformas de Spotify, en Audioboom, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, en iVoox y prácticamente en cualquier aplicación de audio. Y si de pronto usted tiene ganas de hacerse un podcast y editarlo, lo puede hacer con nuestros amigos de Domu Agencia. Oiga, y dos escenas que imposible que se nos olviden. La primera hace referencia a que la escena de la muerte del Duende Verde, se me olvidó decirlo, es también del cómic, calcadito, pues como la manera en cómo se le entierra, digamos, el mismo planeador. Y una escena que no podemos obviamente olvidar y que es de esas típicas que uno recuerda de esa película, y es cuando él está ensayando sus poderes, finalmente, que es cuando sale de la pelea aquí de la escuela. Y él sale muy asustado y empieza a saltar en todas las azoteas, y llega a la azotea y pues obviamente está la frase típica de Shazam, pues que todo el mundo recuerda, pero sabe que también menciona a Superman, y es arriba y más alto. ¿Es qué es, Carlitos? La frase típica de Superman. Sí, ahí lo he combinado con un poquito con la palabra telaraña. Pero ahora que usted habla de Superman, es interesante porque Superman existe en este universo cuando la tía May le dice en el hospital, cuando él se está quedando dormido ahí de estudiar, cuidarle, hacer el hombre araña, y le dice como no eres Superman. Entonces es más que evidente que ya existía en el universo Superman. Y Spider-Man Peter en un momento corre como Superman, quitándose la camisa Ah, sí, ese también es un buen guiño a la película de... como en una referencia a Superman. Pero lo curioso es que en una película de Marvel pues hubiesen hecho pues tanta alusión a DC, ¿no? En su momento, ¿no? De Shazam, de Superman en esas dos ocasiones, pues me pareció como particular eso, ¿no? Lo que pasa es que Superman está por encima del bien y del mal, es ya parte de la cultura popular. Y en cualquier película, es que es ni siquiera haciendo referencia al personaje como tal, sino la frase es muy común, ni que fuera Superman. Sí, total. Oiga, ¿sabe que Leonardo DiCaprio iba a ser también pensado para ser Spider-Man? ¿Usted sabía eso? ¿Se imagina a Leonardo Pero DiCaprio? si es verdad o no, es un poco de rumores que Leonardo DiCaprio, que Jake Gyllenhaal, pero puro rumor ahí hollywoodense, ¿o qué? Pues no sé, además porque Leonardo es muy parcero de Tobey Maguire, o sea, es así como los panas, como usted y yo, para todo lado, y ellos mismos se recomendaban mucho. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio muchas veces recomendó a Tobey Maguire con directores para que lo contrataran y viceversa, en su momento, digamos, pues cuando obviamente Tobey Maguire también tenía como el poder de recomendar. Hoy en día pues su última película creo que fue en 2014 o 2016, si no estoy mal. También al hombre le cayó ahí como la... Pero no le daba, o sea, no por talento, pero no, Leonardo DiCaprio no da para ser a Peter Parker. Es decir, Peter es grande, es porque Peter es uno más. O sea, la gente se identifica con Peter es porque Peter puede ir caminando ahí entre nosotros. Leonardo DiCaprio no puede ir caminando entre nosotros. No, y ¿sabe qué otro datico? Es que papeles, por ejemplo, también curiosos para Norman, se presentó Nicolas Cage, por ejemplo, para hacer ese papel. Pero usted mejor dicho de la prensa rosa de la banda del cómic. Puro chisme geek. Oiga, mire que yo normalmente tengo problemas para hacer estos podios. Usted siempre me los pregunta, yo siempre tengo unos líos. Pero con Spider-Man es muy claro mi podio. En primer lugar pondría la segunda película de Spider-Man, la de Sam Raimi, en la que se enfrenta al Doctor Octopus. Mejor película de Spider-Man para mí. En segundo lugar pongo a Spider-Man Into the Spider-Verse. Épica. La mejor película de animación que ha hecho Marvel. Y en tercer lugar voy a poner a Spider-Man Far From Home, tal vez por las grandes peleas que hay con Mysterio. Oh. O sea, dejé esta por fuera. No, yo también coincido que la 2 es muy buena y creo que la pongo tal vez por encima de la 1 por Octopus.
porque creo que Octopus es mucho mejor villano que el Duende Verde en esta trilogía, ¿no? Sin decir pues que como en el genérico que es mejor villano. El mejor villano de la trilogía es Doctor Octopus. Sí. Y probablemente el mejor villano de las primeras 5 películas del Hombre Araña es Doctor Octopus. Ya con Buitre y con Misterio ya es otra pelea. Sí. Bueno, yo también, Carlitos, qué pena, pero sí. Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, le voy a hacer el meme de Mr. Bean, copiándose de la tarea. No, pero sabe que aquí sí, ninguna de las de... Es que no sé, a mí las de Tom Holland sí, pero yo las destacaría más como por la tecnología, el traje, porque nos ha mostrado un Spider-Man como distinto a lo que hemos podido ver. Pero las de la segunda, que no alcanzó a ser trilogía, ¿cómo se llama el actor? El de la segunda. Andrew Garfield. El de Andrew no es tan mal, esa película aguanta. Tal vez la segunda, cuando muere Gwen, es una muy buena película. Me parece que A mí me gusta Andrew Garfield, me parece que las películas, o sea, las tramas no eran lo suficientemente buenas. Me parece que se desperdició un gran actor y se desperdició a Emma como Gwen Stacy, me parece que era el perfecto papel para ella. Sí, qué caga. Esa secuela como que fue rarísima, además porque cuando termina, digamos, la tercera parte de esta trilogía que estamos hablando, se confirmó una cuarta película. Y en ese mismo año, en ese 2010, se canceló la película. Y en ese mismo año se empezó el rodaje de esta Amazing Spider-Man. Era como un desorden ahí. Realmente en ese entonces no había como una coherencia, porque pues cómo van a cancelar la misma trilogía y la van a empezar a grabar. O sea, es como que eso ya lo tenían más planeado hace rato. Entonces ahí me parece como que se quedó cojo, digamos, Sony en ese sentido. Oiga, me voy a retractar. Creo que en el tercer lugar voy a poner mejor a Spider-Man Homecoming. Ahora que lo pienso, el buitre hizo que la película fuera mejor que Misterio. Sí, si usted ya me pone a evaluar sobre las dos, yo prefiero la de buitre, realmente, que la última que vimos. Ahí hago ese cambiecito en mi tercer lugar. Es mucho mejor película, digámoslo así. Para usted, ¿cuál es la mejor escena de esta película? La mejor escena de esta película. Uy, gran pregunta. A ver, le he hecho cabeza rápido. Me gusta la escena de cuando tiene que salvar a los... O sea, tiene que escoger, tiene el dilema. Sobre todo como llega ahí y se impulsa con las banderas y termina llegando a donde está Mary Jane. Y cuando está como en esta dicotomía, me parece chévere. Incluso tiene esa parte emocional de los ciudadanos de Nueva York ayudándole al Hombre Araña, a su buen vecino. Es una escena que me parece redondita. Y hablando de la cámara lenta, también cuando él suelta el cable de Mary Jane, también me gusta esa escena. A mí, ¿sabe cuál me gusta mucho? El final, la pelea final. Creo que es una gran pelea. Uf, eso es increíble. Es así. Me parece que se dieron machete, pata, puño y pelea. Muy bacana. Otra secuencia chévere, Bobcito, la del final. Porque ya vemos que el Hombre Araña se balancea con experiencia por Nueva York. Ya lo vemos obviamente haciendo muchas piruetas y es chévere porque hay algo que me gusta mucho de la Spider-Man 2 y es la forma en que se mueve ese Spider-Man. Que en la 2 usted se acuerda que se mete entre un puente y el tren y todo eso, pero pues ya lo hablaremos en otra reseña retro. Yo creo que ya vamos terminando, no sé si Bobcito tenga algo más que decir. Sí, yo ya también para despedirme hice un listadito de las frases como más célebres de la película y quiero así nombrarlas rápidamente. El tío Ben le dice: el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. Hay otra frase que le dice Spider-Man, obviamente cuando se la atracó en la cosa de pelea, y le dice: tus necesidades no son problema mío. Y pues la que usted decía, Carlitos, por ahí, que tú no eres mi padre.
Esa pues obviamente que es como esa frase al final. Hay otra frase de esa al final que le dice también el duende Peter, que no se entere Harry. Esa me pareció. Y Harry al final le dice, juro que el hombre araña lo pagará. Y hay otra frase que dice Peter y es, haga lo que haga, no importa cuánto me esfuerce por evitarlo, aquellos a los que amo siempre serán los que paguen. Y la frase final, con esta me despido y es, este es mi don, mi maldición, ¿quién soy? Soy el hombre araña. Bueno, Boxito, pues no hay mejor cierre para este episodio que haber recopilado algunas de las mejores frases de esta película. Esperamos que les haya gustado. Si quieren que hagamos alguna reseña retro especial sobre alguna película geek, nos cuentan ahí en @banda del cómic. Esperamos haberles hecho compañía en esta cuarentena. Aquí por lo menos en Colombia se alargó un par de semanas más. Así que fuerza, paciencia, tranquilidad, calma y nosotros nos encontramos muy pronto en un nuevo toque de la banda del cómic. ¡Chau!